El gobierno de la Torá, en los tiempos del Pacto Renovado, escrito por Norman Willis. Capítulo número 2. Hacia un gobierno de la Torá. Hay tres oficios principales o roles en Israel. El rey, que es la cabeza del ejército físico, el sacerdote, que es la cabeza del ejército espiritual, y el profeta, que es aquel que escucha a Yahweh. En general, el profeta sirve como los oídos de Israel, diciéndole al pueblo lo que ha escuchado de Yahweh. El sacerdote sirve como la boca de Israel, intercediendo por el pueblo ante Yahweh. El rey sirve como las manos y los pies de Israel, ordenando, organizando y guiando al pueblo hacia la victoria en las guerras de Yahweh, pero al principio no era así. Al principio, había un rey o sacerdote formal. Adán sirvió como el rey o líder, y sus hijos ofrecían los sacrificios. Bereshit, o Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y en el transcurso del tiempo sucedió que Caín trajo a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de los gordos de ellos. Y a Yahweh le agradó Abel y su ofrenda. El patriarca Noaj o Noé no solo cumplió el papel del rey, sino que también ofreció sacrificios él mismo. Bereshit, o Génesis, capítulo 8, versículo 20. Entonces Noaj hizo un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Sin embargo, si seguimos observando, aparece un patrón progresivo de cambios. Como patriarca, Abraham técnicamente era capaz de servir como sacerdote, sin embargo, solo lo hizo de manera parcial. Esto lo vemos cuando Abraham levantó un altar en Morej, y luego invocó allí el nombre de Yahweh. Sin embargo, no ofreció sacrificios u ofrendas en ese altar. Bereshit, o Génesis, capítulo 12, versículo 7. Entonces Yahweh apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Después de que Yahweh liberó a Abraham en la guerra, Abraham le devolvió una décima parte de todo a través de Melquisedec. Bereshit, o Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Elohim Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano, y le dio el diezmo de todo. Lo que veremos en este estudio es que a Yahweh le gusta la especialización en los roles y la división del trabajo, ya que una división adecuada del trabajo promueve la economía. Esto también crea un ejército y sacerdocio más eficaces. Esta es la razón por la que veremos que estos tres roles se establecerán como oficinas independientes y separadas. Más tarde, cuando Yahweh le dijo a Abraham que le hiciera una ofrenda, no hubo ningún altar involucrado. Así que de nuevo Abraham solo cumplió el rol de sacerdote de una manera limitada. Bereshit, o Génesis, capítulo 15, versículos 7 al 10. Entonces le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en heredad. Y él dijo, Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que la heredaré? Entonces le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Entonces él trajo todo esto a él y los cortó en dos por el medio, y colocó cada pieza frente a la otra, pero él no cortó las aves en dos. Más tarde, Jacob solo levantó una piedra, por lo tanto, llenó el oficio sacerdotal en una capacidad aún más limitada. Bereshit, o Génesis, capítulo 28, versículo 18 al 22. Entonces Jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la levantó como una columna y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, pero el nombre de esa ciudad había sido Luz anteriormente. Entonces Jacob hizo un voto, diciendo, si Elohim me acompaña y me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer y ropa para vestir, y regreso en paz a la casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que puse como columna será casa de Elohim, y de todo lo que me des, ciertamente te daré el diezmo. Los israelitas son personas orientadas a la tradición y siguen los patrones que establecieron sus antepasados. Por lo tanto, es casi seguro que Jacob dio el diezmo a la orden de Melquisedec, como su abuelo Abraham lo hizo. Observemos entonces que, si nosotros queremos hacer lo mismo que nuestro antepasado Jacob hizo, y queremos que Elohim esté con nosotros, y que nos cuide en el camino en el cual andamos, y nos dé pan para comer y ropa para vestir, para que volvamos a la casa de nuestro Padre Yahweh en paz, y dado que los votos de los padres son vinculantes para los hijos,
Entonces el voto de Jacob todavía se aplica a nosotros hoy, sus hijos. Cuando Yahweh estableció el sacerdocio como un oficio separado, Él también estaba desarrollando la realeza como un oficio separado. Estos cambios son difíciles de ver hasta que observamos la tendencia generacional. El primer paso para establecer una realeza interna fue que Abraham bajara a Egipto para estar bajo el gobierno de un rey externo o faraón. Esto fue un presagio de cómo Israel más tarde bajaría a Egipto. Bereshit o Génesis capítulo 12 versículo 10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para habitar allí, porque la hambruna era severa en la tierra. Ahora echemos un vistazo a la idea de la sucesión dentro de Israel. Cada vez que un rey en el trono muere, la monarquía normalmente se transfiere al hijo legítimo de sangre pura más antiguo vivo. En el caso de Abraham, Ismael fue enviado lejos, al menos en parte, porque era hijo de una concubina y no el hijo de la esposa legítima. Yahweh también confirmó que Yitzhak o Isaac heredaría la primogenitura de la realeza. Bereshit o Génesis capítulo 21 versículo 12. Pero Elohim dijo a Abraham: no te angusties a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La sucesión correcta de nacimiento puede ser complicada, pero como Isaac era el hijo mayor de sangre más pura que aún vivía en su casa cuando Abraham murió, el papel de monarquía recayó automáticamente en él. Después de Isaac, la realeza debería haber ido a Saúl, si es que él no hubiera vendido su primogenitura a Jacob. Bereshit o Génesis capítulo 25 versículo 33. Entonces Jacob dijo: júramelo en este día. Entonces le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Más tarde, cuando Jacob robó la bendición de Esaú, éste juró vengarse. Esto llevó a Jacob a huir a Padán Aram, donde terminó con 2 esposas, 2 concubinas y 12 hijos. Esto hizo que la línea de sucesión fuera aún más compleja. Reubén o Rubén fue el primogénito, por lo que fue el primero en la línea de sucesión a la monarquía. Sin embargo, perdió su derecho de nacimiento cuando violó el lecho de su padre. Bereshit o Génesis capítulo 49 versículo 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el comienzo de mi fuerza, superior en dignidad y superior en poder. Inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y allí la profanaste. Él subió a mi lecho. Esto nos muestra que hay clasificación moral para obtener la monarquía. Jacob también eliminó a Simeón y Leví de la sucesión a la realeza porque se vengaron de Siquem después de la violación de Dina en Génesis 34:25. Esto nos muestra que los reyes no deben ser vengativos ni violentos. Bereshit o Génesis capítulo 49 versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus armas. Que mi alma no entre en su consejo, a su asamblea no se una a mi honor. Porque en su enojo mataron hombres y en su obstinación ellos arrancaron paredes. Maldito su enojo porque es feroz, y su ira porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Debido a que Judá era el siguiente en orden de nacimiento y sucesión, fue el siguiente en recibir el cetro. Bereshit o Génesis capítulo 49 versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia del pueblo. El cetro simboliza el derecho de un rey para gobernar. Jacob o Israel profetizó que el cetro no se apartaría de la línea de Judá hasta que llegue Silo o el Mesías. En ese momento el cetro irá a él. Volveremos a hablar sobre esto en estos capítulos posteriores. Deuteronomio nos muestra que por un hijo de Lea y no el primogénito de Raquel, se habría de heredar el estado de primogenitura y por tanto la realeza. Devarim o Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17. Si un hombre tiene 2 esposas, una amada y otra menospreciada, y le han dado hijos, tanto la amada como la menospreciada y el hijo primogénito es de la menospreciada. Entonces será, el día en que lega sus posesiones a sus hijos, que no debe otorgar el estado de primogénito al hijo de la esposa amada en preferencia al hijo de la menospreciada, el verdadero primogénito, sino que él reconocerá al hijo de la esposa menospreciada como el primogénito, dándole una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el comienzo de su fortaleza, el derecho de primogenitura es suyo. Aunque el derecho de primogenitura fue a Judá, Israel todavía podía dar una bendición especial al hijo mayor de Raquel, Joseph o José. Y debido a que Joseph era el favorito, los otros hijos estaban celosos y buscaron cómo matarlo. Bereshit o Génesis capítulo 37, versículo 19 y 20. Entonces se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el Señor de los sueños.
Vengan, pues, matémoslo y echémoslo en un pozo y diremos, alguna bestia salvaje lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sin embargo, Joseph se salvó de la muerte debido a que fue vendido como esclavo a Egipto. Curiosamente, más tarde se convirtió en una especie de rey en Egipto, ya que gobernaba sobre todos. Bereshit o Génesis, capítulo 41, versículo 40 y 42. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo será gobernado según tu palabra. Solo en lo que respecta al trono seré más grande que tú. Y Faraón dijo a Joseph, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón tomó su anillo de sellado de su mano y lo puso sobre la mano de Joseph, y lo vistió con ropas de lino fino y puso una cadena de oro alrededor de su cuello. Yahweh siempre tiene una razón para todo lo que hace. Él envió a Joseph a Egipto delante de sus hermanos, para que así él pueda proveer para todos ellos en la próxima gran hambruna. Bereshit o Génesis, capítulo 45, versículo 10 y 11. Habitarás en la tierra de Gosén, y tú estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños y tus manadas, y todo lo que tienes allí yo te lo proveeré. No sea que tú y toda tu familia, y todo lo que tienes, padezca de pobreza, porque todavía quedan 5 años de hambre. Yahweh hizo la transición de Israel del dominio patriarcal a un gobierno real. Joseph fue un tipo de rey interino que ayudó a facilitar la transición de Israel para estar bajo un rey extranjero faraón, aunque ese faraón en particular fue gentil con Israel por el bien de Joseph. Más tarde se levantó un nuevo rey que no conocía a Joseph. Shemot o Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Joseph. Este nuevo rey extranjero volvió a amargar las vidas de los israelitas por medio de una dura esclavitud y gran rigor. Shemot o Éxodo, capítulo 1, versículo 14. Y amargaron sus vidas con una dura esclavitud, en hacer barro y ladrillos y en todo tipo de servicios en el campo. Todo el servicio en el que los hicieron servir fue con rigor. Faraón era un tirano, pero su gobierno mantuvo a Israel unido mientras cambiaban del patriarcado a la monarquía. El sufrimiento une a la gente, y después de 430 años ya no había 12 tribus rivales sino una sola nación de Israel. Además, las 12 tribus estaban preparadas para aceptar un rey servidor interno si éste lograra libertarlos de su rey tirano externo Faraón. Yahweh envió a Moshe o Moisés para cumplir los roles internos del rey y del profeta. Él también envió a Aarón o Araón para servir como el sacerdote interno de Israel. Como veremos, el sacerdocio inicial fue el sacerdocio de los primogénitos, los cuales fueron dedicados a Yahweh después de la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Shemot o Éxodo, capítulo 12, versículo 51, y capítulo 13, versículo 2. Y sucedió, en ese mismo día, que Yahweh sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces Yahweh le habló a Moshe diciendo, aparten para mí a todos los primogénitos, todo primer nacido del vientre entre los hijos de Israel, tanto el hombre como de la bestia, mío es. Bajo el sacerdocio de los primogénitos, Israel debía ofrecer los primogénitos tanto de hombres como de bestias a Yahweh. Era el sacerdocio de los primogénitos el que debía servir como señal en nuestras manos y como frontales entre nuestros ojos. Shemot o Éxodo, capítulo 13, versículo 15 al 16. Y sucedió que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, que Yahweh mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por lo tanto, sacrifico a Yahweh a todos los machos primogénitos que abren el vientre, pero redimo a todos los primogénitos de mis hijos. Será como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, porque con mano fuerte Yahweh nos sacó de Egipto. En Éxodo 19, Yahweh prometió que si Israel obedecía su voz y guardaba su pacto, que incluía los sacrificios para redimir al primogénito, serían un reino de sacerdotes y una nación apartada para él. Shemot o Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si ustedes obedecen a mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación apartada. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Algunas personas piensan que todos los hombres iban a ser sacerdotes. Sin embargo, eso no es correcto, ya que Yahweh hizo distinción entre el pueblo, versículo 21, y el sacerdocio, versículo 22. Shemot o Éxodo, capítulo 19, versículo 21 y 22. Y Yahweh dijo a Moshe, baja y ordena al pueblo que no traspasen para ver a Yahweh y muchos de ellos perezcan. También los sacerdotes que se acercan a Yahweh se apartarán o santificarán, no sea que Yahweh los quebrante. Entonces, ¿qué significa Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6?
Probablemente significa que cada hombre debe servir como rey y como sacerdote de su propia casa. Es decir, él tiene la autoridad de entrenar a su familia para escuchar y obedecer las órdenes y la voz de Yahweh. Nota: a medida que el occidente democrático continúa alejándose más de Yahweh y elija nuevos reyes que no conocen a Yosef o José, la autoridad de cada hombre como rey y sacerdote de su hogar está siendo reprimida progresivamente. Como explicamos en nuestro estudio Apocalipsis y el fin de los tiempos, el Estado está intentando dividir a las familias biológicas para que él mismo pueda convertirse en la autoridad de nuestras familias, usurpando así la autoridad de Yahweh. Moshe era un tipo especial de líder llamado juez ungido, distinto de los jueces nombrados por los hombres. Como un juez ungido, Moshe llenó tanto el rol de la realeza como el rol de profeta. Observe, sin embargo, que el papel de un juez se parece más al papel de un profeta que al papel de un rey, ya que la autoridad de un juez ungido no se transfiere a sus hijos. Si bien Moshe no podía delegar sus deberes como profeta, podría delegar algunos de sus deberes como rey. Debido a que el trabajo era demasiado grande para que cualquier hombre lo haga solo, el suegro de Moshe le dijo que estableciera jueces o gobernantes sobre subdivisiones en cada tribu de Israel. Esto haría que el proceso gubernamental sea más eficiente y efectivo. Shemot o Éxodo, capítulo 18, versículo 17 al 23. Entonces el suegro de Moshe le dijo: lo que haces no está bien. Ciertamente tanto tú como estas personas que están contigo desfallecerán, porque esto es demasiado para ti. Tú no podrás hacerlo solo. Escucha ahora mi voz, te daré un consejo y Elohim estará contigo. Ponte delante de Elohim por el pueblo, para que puedas llevar los asuntos a Elohim, y les enseñarás los estatutos y las leyes y les mostrarás el camino por el que deben andar y las obras que deben hacer. Además, seleccionarás de entre todos los hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos sobre ellos como jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas, y que ellos juzguen a la gente en todo momento. Entonces será que todo asunto grande lo traerán a ti, pero todo asunto pequeño ellos mismos lo juzgarán. Entonces será más fácil para ti, porque ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Elohim así te lo ordena, entonces podrás resistir y todo este pueblo irá a su lugar en paz. Más tarde, cuando estudiemos la orden de Melquisedec, veremos cómo Yeshua les dijo a sus discípulos que usaran el mismo tipo de subdivisiones sobre 100 y 50. Marcaos o Marcos, capítulo 6, versículo 39 y 40. Luego les ordenó que hicieran que todos se sentaran en grupos sobre la hierba verde. Entonces se sentaron por orden, en cientos y en 50. Con un sistema de delegación y supervisión ya funcionando, Yahweh le dio a Moshe los 10 mandamientos en Éxodo 20. También le dio a Moshe un conjunto más detallado de leyes para que los jueces sobre las subdivisiones de 1000, 100, 50 y 10 supieran cómo aplicar los 10 mandamientos a situaciones específicas, como vemos en Éxodo capítulo 21 y 24. Este es el lugar de donde las naciones cristianas obtienen sus conceptos de nivel federal, estatal y gobiernos locales, así como de tribunales superiores e inferiores. En Éxodo 24 nos encontramos con los 70 ancianos. Shemot o Éxodo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Ahora él dijo a Moshe: sube a Yahweh, tú y Aharón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, e inclínense desde lejos. Solamente Moshe se acercará a Yahweh, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. El registro en números 11 proporciona la base bíblica para un concilio de 70 ancianos. El Parlamento británico, el Congreso de los Estados Unidos, el Knesset israelí, el Sanedrín judío, etc., se derivan de este concepto. Uno de los propósitos principales de estas instituciones es darle a las personas una manera ordenada de hacer que sus voces sean escuchadas. Una vez que, establecido orden y organización dentro de las tribus, Moshe subió al monte durante 40 días y 40 noches. En su ausencia, la gente le pidió a Aarón que les diera algo visible para adorar. Debido a que Aarón aún no se había dado cuenta de que era su trabajo evitar que la gente pecara, él y el sacerdocio de los primogénitos de Israel buscaron complacer a la gente. Sin embargo, Yahweh se enfureció por su idolatría. Entonces él reemplazó el sacerdocio de los primogénitos con los levitas, que estaban dispuestos a oponerse a las personas cuando fuera necesario. Shemot o Éxodo, capítulo 32, versículo 25 al 29. Cuando Moshe vio que la gente estaba fuera de control, porque Aarón no los había controlado para su vergüenza entre sus enemigos, se paró Moshe en la entrada del campamento y dijo: el que esté de parte de Yahweh, venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron a él. Y él les dijo: así dice Yahweh Elohei Israel, cada uno ponga su espada sobre su costado,
y entre y salga de puerta en puerta por todo el campamento, y cada hombre mata a su hermano, y a su amigo, y a su prójimo. Así los hijos de Leví hicieron según la palabra de Moshe, y alrededor de 3000 hombres del pueblo cayeron ese día. Entonces Moshe dijo: Conságrese hoy a Yahweh, para que os conceda la bendición hoy, porque cada hombre se ha opuesto a su hijo y a su hermano. Si bien el trabajo de todos es oponerse al mal, los sacerdotes son responsables de enseñarle a la gente la diferencia entre lo apartado santo y lo prófano. Sin embargo, mientras Israel estaba en el desierto, bajo la orden levítica los sacerdotes tenían plena autoridad para disciplinar a la nación. Bajo el orden de Melquisedec en la dispersión, las reglas son diferentes, ya que ahora se supone que cada uno de nosotros, los cuales tenemos el espíritu de Yeshua, queremos ayudarlo para de este modo llegar a ser su ayuda idónea. Pero debido a que el modelo de gobierno descrito en las Escrituras no es fácil de seguir, nuestras iglesias están llenas de maestros que satisfacen los oídos con comezón de oír. Timateus Bet, o Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, según sus propios deseos, porque tienen comezón de oír, amontonarán maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán a las fábulas. En los siguientes capítulos analizaremos más de cerca el sacerdocio levítico. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.